Saludos amigos, qué placer llegar a ustedes una vez más para otra edición de este Su Erizo TV Podcast. Este día tengo el grato placer de estar en la compañía del doctor Wilfredo Arévalo, que lidera la Clínica Integral de la Mujer en Santa Ana. Es para mí un placer especial entrevistar al doctor por el simple hecho de que este es el periodo inaugural de nuestro estudio de podcasting en Santa Ana y estamos muy agradecidos con el grato acogimiento y la respuesta de todos nuestros clientes que ya han hecho sus citas para grabar su podcast, para comenzar su propio podcast y para hacer de este estudio la casa donde van a lanzar sus marcas hacia el mundo. Le damos la bienvenida acá en Santa Ana, cerca de la Catedral, a 2 cuadritas de la Catedral. Ustedes nos pueden encontrar. El estudio está completamente equipado para que usted realice la promoción de su marca, para que usted pueda darse a conocer en los medios, para que Santa Ana, El Salvador y el mundo sepan que en esta ciudad también se produce calidad, se arte, cultura, medicina y todos los servicios que se puedan necesitar. Una ciudad de mucho abolengo en mi natural El Salvador. Quiero darle la bienvenida al doctor Wilfredo Arévalo. Doctor, bienvenido al programa. Buenas noches, mucho gusto. Un placer estar nuevamente aquí. Estamos a la orden, ¿verdad?, para desarrollar un tema muy importante, ¿verdad? Este espacio es patrocinado gracias a la Clínica de Salud Integral de la Mujer, doctor Wilfredo Arévalo, ginecólogo obstetra, mastólogo oncoplástico, ¿verdad? Pueden hacer sus citas al teléfono 75 58 48 58, ¿verdad? Repitiendo 75 58 48 58, donde el personal los atenderá amablemente para que puedan agendar su cita, ¿verdad? Recuerda que una detección temprana del cáncer puede salvar la vida, y en este caso el cáncer de mama, que es uno de los que está ahorita liderando, ¿verdad?, el estado de salud de las pacientes, ¿verdad? Y no obstante, también vamos a hablar en esta noche que tenemos nuestra invitada especial, ¿verdad?, la doctora Sonia Hernández, que nos va a desarrollar el tema sobre el cáncer de cervix o cáncer uterino, ¿verdad? Nada más darle las gracias, ¿verdad?, a los patrocinadores de esta noche, al laboratorio de KT, de su marca Medfen, un anticonceptivo hormonal trimestral, ¿verdad? También se nos une en esta noche el laboratorio Gagma con su línea de Terifem, ¿verdad? Un estimulante, ¿verdad?, hormonal para las pacientes que padecen de la menopausia, ¿verdad? Ideal, ¿verdad? No da efectos adversos y lo más importante, que no produce cáncer. Y bueno, el principal de todo, ¿verdad?, que es mi casa, el laboratorio LSI, con su marca Sodermix, que es una crema cicatrizante, la cual yo dejo a mis pacientes y la recomiendo, ¿verdad?, para la cicatrización de las heridas, ¿verdad? Buenas noches, ¿verdad? Y un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, le damos paso a nuestra invitada especial, la dejo en sus manos, doctor, ¿verdad? Un placer. Placer tenerlo con nosotros. Bienvenido al estudio. Gracias. Saludos amigos, qué placer estar con ustedes una vez más para otra edición de este Su Erizo TV Podcast. Tengo una inmensa alegría de estar inaugurando el estudio de Erizo TV en Santa Ana, El Salvador, mi ciudad natal, donde tengo el gratísimo placer de estar visitando, compartiendo con los compañeros de Erizo TV esta noche en una entrevista muy importante. ¿Por qué Santa Ana? Santa Ana se merece un buen estudio de podcasting. Aquí suceden historias increíbles acerca de lo que ha sucedido en el país. La historia de El Salvador está ligada íntimamente con Santa Ana, y desde aquí, de Santa Ana, los invitamos a que nos vengan a visitar. Nosotros no le decimos la capital del mundo y la sucursal del cielo por broma, lo decimos porque aquí hay gente de mucho amor, gente de mucha calidad. Hoy día tengo el placer de continuar el programa con la doctora Sonia Esmeralda Hernández, a quien le doy grata bienvenida al programa. Doctora, bienvenida. Gracias. Mucho gusto. Gracias por su invitación. Al contrario. Doctora, qué tema más lindo el que usted está llevando a cabo en su práctica acá en Santa Ana. Pero antes de que hablemos de la doctora y de todos los atributos como médico, cuénteme un poquito. ¿Usted nació en Santa Ana? Sí, yo soy originaria de acá de Santa Ana. Nací en Santa Ana Centro ahora, ¿verdad? Aquí me he criado, aquí me he formado. Pues toda mi vida aquí he vivido. Prácticamente soy santaneca de corazón. Qué bueno, cómo me gusta eso. Doctora, una pregunta, ¿de dónde nace la vocación por ser médico?
Fíjese que inicialmente creo que fue por un primo, porque en mi familia él es el único médico que existía antes de mí, ¿verdad? Entonces yo decidí, ¿verdad? También debido a que desde pequeña me gustó mucho todo lo de la salud, me gustaba también la educación, no voy a mentir en eso, pero me gustaba también el área de salud y tenía a mi abuelito que también estuvo bastante enfermo y siento que esa fue como algo que me llamó la atención. Y pues me inscribí en la Universidad de El Salvador porque yo ahí me he formado, allí hice mi pregrado y mi posgrado también. Y así fue que nació eso, ¿verdad? Graduada de médico. De médico general en la Universidad de El Salvador. O sea, preparada para la batalla contra esta palabra horrible que nos ha tocado la puerta a demasiadas personas. El cáncer, mi hogar no está excluido de oír esa palabra, lo vivimos en carne propia y fue una experiencia en realidad que nos enseñó muchísimo de la importancia que hay en prevenir que esto suceda, porque hay formas de prevenirlo. Este día estamos hablando del tema del cáncer en el útero, en el cervix. Son temas que muchas personas no comprenden. Yo no lo comprendí cuando me tocó enfrentarlo de nuevo, pero yo quisiera preguntarle, doctora, así a nivel de 7º grado, que me cuente de qué se trata esto y cómo comienza su interés por dedicarse a esta especialidad. Vaya, fíjese que el área de ginecología obstetricia tiene varias ramas, ¿verdad? Una dedicada a la mama, otra dedicada a los embarazos de alto riesgo. Tenemos el área dedicado principalmente al área del cuello uterino, la vagina, la vulva, que ese es como el área al que más me aboco yo, ¿verdad? El área de colposcopía. Entonces, como usted me pregunta, para un nivel así básico, ¿verdad? El cáncer de cuello uterino es una enfermedad, si lo llamamos así, prevenible. Que si usted está en 7º año y yo le quiero orientar, es algo que se puede prevenir. Es un crecimiento anormal de las células que se mantienen en la matriz, porque así se conoce normalmente como matriz, el cual puede ser prevenible, ¿verdad? Lamentablemente casi siempre nos damos cuenta cuando ya es algo avanzado. Entonces, si somos honestos y hablamos así sin rodeos, hay métodos que nos ayudan a saber si lo tenemos, ¿verdad? Y creo de que desde la infancia se puede explicar, ¿verdad? Ir orientando a las señoritas para que en un futuro no corran este peligro. Una pregunta, ¿a qué edad debe alguien pensar por primera vez, una mujer pensar por primera vez, debería de chequearme esto, o es algo que debería hacerse desde la niñez? ¿Cómo es eso? Fíjese que yo soy fan, en realidad, de que los chequeos ginecológicos en la señorita se inicie desde la infancia. En lo personal, siento de que en el país no se habla mucho acerca del área genital. Entonces, muchas veces los niños lo llegan a conocer por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, yo considero que desde el momento que la niña vive la menarca o ese proceso en el cual le viene su primera menstruación, es un buen momento para que se haga un chequeo ginecológico, ¿verdad? Tanto con un médico pediatra o como con un ginecólogo de confianza, porque en la niña hay cambios, igual que en el varón, donde tal vez ellos por desconocimiento no preguntan, ¿verdad? Pueden ver vello púbico en su área genital, el crecimiento de las mamas, empieza ese manchado de regla que desconocen. Entonces sí debe de haber una orientación, porque creo que todavía en las escuelas es un tabú. La salud sexual y reproductiva pues prácticamente no se toca en todos los colegios o escuelas del país. Entonces, a veces los niños lo conocen por sus medios, ¿verdad? Y conocen solo una parte, no la parte que deben de conocer acorde a su edad. Sí, sí. Que no sabe lo impactado que estoy con lo que me acaba de decir, porque yo pensaba de que se hacía así, que era lo normal, ¿verdad? No, que una niña obviamente tuviera asistencia en esos temas, porque sí que fueron temas tabú. O sea, hablar de cosas de ese tipo. Yo me crié en colegio católico acá en El Salvador y nunca se habló de ese tema, ¿no? Pero ni de cerca, ¿verdad? Y todo el mundo hablaba de eso en el recreo, todo el mundo hablaba de eso en la adolescencia, que es cuando el niño comienza a tener curiosidad y las niñas comienzan a tener curiosidades que yo pienso que deberían de ser
saciadas por una educación balanceada, ¿verdad? Que les hable del tema como un tema vital, porque ahí es donde se puede comenzar a pensar que esto es prevenible. La verdad es que sí, porque, por ejemplo, puede ser que muchas señoritas cuando le viene su regla desconoce cómo se va a poner una toalla sanitaria, ¿verdad? Porque no saben, o digamos en el caso de los varones, ¿verdad? Desconocen, a veces sí deben de colocarse un desodorante o algo. Ellos empiezan a ver los cambios de humor en su cuerpo, pero no saben, ¿verdad?, qué es lo que deben de hacer. Entonces, la educación en salud sexual y reproductiva, considero, debería de ser parte, sobre todo ahora, porque si nosotros nos pasamos al ámbito de la salud, actualmente el cáncer de cuello uterino es bastante aumentado y puede empezar desde que la niña inicia vida sexual, ¿verdad? Entonces, ahora en el país se ha normalizado, o lo vemos como normal, que la vida sexual se inicia tempranamente. Cuando le digo tempranamente, me refiero a que desarrolla a los 12 años, pero a los 13 años yo ya tengo pareja sexual. Entonces, yo tampoco desconozco o no conozco cómo me debo de proteger, ¿verdad? Entonces, sí debería de ser parte de la educación. Sí, obligatoria, porque sucede demasiado que niños terminan en problemas con un embarazo prematuro. Así es. Yo trabajé con una entidad en la Florida donde le ayudábamos a madres adolescentes. ¿Qué es lo que hacíamos? Un programa en el cual les cambiábamos el cuidado de sus hijos por una libreta de notas. Les decíamos, si tú me traes una libreta de notas de que pasaste todas tus clases en el semestre, te cuidamos al niño de 7 a 7 y tú puedes ir a hacer tu vida, que es una cosa muy loable. Cuando hablamos con las niñas, todas, pero es que no había excepción alguna, que habían tenido estos problemas, decían que era porque nunca en su casa se les habló del tema. Así es. Todavía es un tabú. La verdad es que en la zona como pública, podemos decir, aunque también en la privada, hay bastantes padres de familia que llevan a sus hijas porque ya iniciaron vida sexual, ¿verdad? Al hablar de vida sexual, pues casi siempre uno se refiere a protegerlas con un método de planificación, pero también dejamos de lado el hecho que se les puede pasar otro tipo de enfermedades. Y a ese punto quiero llegar porque en realidad el cáncer de cuello uterino inicia por una infección por el virus del papiloma humano, el cual en el país pues se busca una meta. Tradúzcame eso, por favor, doctora. La meta que se tiene a nivel del país y con la OMS es llenar las expectativas 90, 70, 90. 90% de las niñas vacunadas antes de los 15 años contra el virus del papiloma humano, el 70% de pacientes detectadas y el 90% digamos, de niñas con tratamiento, ¿verdad? En este caso sí iniciaron la vida sexual tempranamente, pero también en el área de las mujeres que van entre los 30 a los 59 años de edad. Una niña que te visita en tu clínica luego de que tiene su menstruación, ¿está obligada a estar con su madre? Idealmente sí. Sí. En la actualidad también nos basamos en base a las leyes. Actualmente si hay un menor de edad que busca un método, nosotros no lo podemos negar porque ande o vaya sin un acompañante mayor, ¿verdad? Pero idealmente sí debe de ser acompañado por un adulto, ¿verdad? Para que se le pueda orientar, porque puede ser que ya el menor de edad ya inició, ¿verdad?, vida sexual, pero muchas veces ellos desconocen cómo van a tener su seguimiento, qué medicamentos van a utilizar. Entonces, sí tiene que ir acompañado idealmente, ¿verdad?, para poderles explicar cómo va a ser todo el seguimiento que se le va a brindar. Yo en lo personal sí me gusta que vaya acompañado de la mamá o del papá, en todo caso. Sí, sí, sí. Es esa vida sexual de la que habla, doctora, fue descrita por una persona en una charla que vi un día, que esa vida sexual temprana puede ser un arma, que te puede destruir también, ¿verdad? Porque hay ciertas
hay ciertos dogmas por los cuales se rige nuestra cultura, ¿verdad? Que obliga a que la vida de una persona se pueda destruir por el simple hecho, como jugar con un arma, ¿verdad? Que puede hacerle daño a alguien. Entonces ustedes se basan en las leyes existentes para ese tipo de proceso. Cuénteme un poquito más. ¿Cómo ustedes, los médicos, se dan cuenta de que hay un problema? ¿Tienen que hacerse una especie de ecograma o algún tipo de...? Bueno, inicialmente tenemos las pruebas, ¿verdad?, para poder detectarlo. Podemos tener la prueba más cómoda, más barata, como puede ser una citología normal, convencional, que esa en cualquier centro de atención usted la solicita siempre y cuando sea sexualmente activa, no una paciente virgen, porque no la puedo examinar si es virgen. Y se le puede realizar la citología si usted ya inició vida sexual al menos 6 meses después de que ya lo hizo, ¿verdad? Tenemos la otra manera, que es una citología líquida, que es un poco más específica para la detección del virus del papiloma humano. Y también tenemos el tamizaje del virus del papiloma humano, que actualmente en la mayor parte de los países de Latinoamérica se realiza. Le digo en la mayor parte porque muchas veces atendemos pacientes del extranjero y hay países, por ejemplo, Argentina, Colombia, que es un tamizaje que ya está creado de una manera de rutina, que la misma paciente se sienta, ella la puede tomar tomándolo vía vaginal, ¿verdad? Aunque la mejor manera es que lo tome un médico, pero es algo ya de rutina. En el país sí se realiza de la edad de 30 a 59 años de edad, pero tenemos 3 métodos básicos. La ecografía a veces va acompañando a este tipo de pruebas, ¿verdad? Pero en situaciones más avanzadas, por ejemplo, cuando ya hay una masa en el cuello uterino o ya tomó todo el cuerpo, porque yo estoy específicamente hablando del cuello, de la matriz, ¿verdad? El útero puede tener otro tipo de cáncer, pero si nos vamos a estadísticas, ¿verdad? Luego del de ovario y el de mama, pues la prevalencia más alta es el del cáncer de cuello uterino. Claro, muchas sobreviven a él, ¿verdad? Porque es quizás el menos mortal, porque el del ovario y el de la mama es más asesino, pero lo que le quiero expresar que hay como maneras básicas a las cuales podemos accesar, ¿verdad?, para poder descubrirlo. Parece fascinante. ¿Se publica información al respecto en abundancia en redes sociales, por ejemplo? Yo pienso que no. O sea, yo les digo a mis alumnos de que yo me recuerdo que antes había mucha promoción sobre todos estos temas, ¿verdad? Actualmente quizás porque nos desenvolvemos más en Facebook, TikTok, entonces sí puede ser que contemos con información, pero a veces no es la más precisa, ¿verdad? Porque si hubiera demasiado, no tendríamos la cantidad de personas que fallecen por el mismo, ¿verdad? También pienso de que a veces lo que sucede es que sigue siendo un tabú. Mi abuelita, que ha tenido 10 niños, ¿verdad?, tuvo sus niños, pero los tuvo en su casa porque le da pena que le vean sus genitales, entonces no quiere irse a tomar la citología. Entonces siento de que también esta misma abuelita tal vez es la que no está viendo Facebook o digamos o YouTube o algo más de internet, porque no lo pasan en los canales nacionales, que es el que ella ve. Entonces nosotros muchas veces atendemos a señoras ya mayores que tal vez nunca se tomaron ningún examen, ¿verdad? Entonces yo considero que no. Pero como en realidad este tipo de información puede ser transmitida a través de estos canales, ¿verdad? Y esa es la importancia por la cual nosotros nos hemos formado, ¿verdad?, para poder prevenir. Entiendo con lo que me dice, doctora, de que hay como una misión de información al respecto que le sería muy útil a la sociedad. Yo pienso que sí, ¿verdad? O sea, en el ámbito de nosotros, la prevención es lo principal, ¿verdad? Lamentablemente tal vez todavía en nuestro país falta un poquito, ¿verdad? Porque pues no siempre se vacuna en el momento correcto, porque lo hacemos más hacia el lado de la mujer, pero ¿y el niño?
Al niño hay que vacunarlo también, ¿verdad? Porque yo lo puedo recibir, pero ¿quién lo pasó? Lo pasó el varón en algunas circunstancias y es el que menos examen se le hace. Tal vez nosotros tenemos más el enfoque hacia la mujer, pero también al varón no se debe de dejar de descuidado. Eso es bien importante. O sea que esta es una calle de doble sentido. Ambos tienen que ser informados de que se pueden chocar y matarse en ese accidente, por decirlo así, ¿verdad? Sí, idealmente es para los dos, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos hijos de menores de 9 años, varones, lo correcto también es vacunarlo, ¿verdad? Hacer una prevención. La prevención es desde la infancia. Sí. Doctora, ¿ha cambiado un poco en los años? Yo tengo 35, 40 años fuera del país, vivo en Puerto Rico, pero ha cambiado un poco esa cultura que era, todo esto era tabú y que el papá a los 13 años ya tenía que llevar a un niño a que perdiera su virginidad y habían costumbres que eran cosas. ¿Eso continúa así muy activo o ha cambiado eso en el pasar de estos 40 años? Puede ser que no, ¿verdad? Porque todavía hay ciertas costumbres, digámosle así, de que se lleve al varón a realizar este tipo de actividades. Pero también considero personalmente que en la actualidad, debido también a tanta información, a tanta sobrecarga, puede hacer que el varón empiece desde antes a él interactuar con mujeres o con señoritas tal vez de su edad, ¿verdad? Y ahí es donde el caballero también puede entrar en contacto con el virus, que es el precursor. Yo percibo de que muchas veces el niño ya conoce más antes que el adulto lo que anda haciendo, ¿verdad? Porque lamentablemente son temas que da pena, ¿verdad? Puede ser que nos pidan permiso para salir, pero no sé qué va a ir a hacer a esa salida, ¿verdad? Entonces, yo considero que todavía hay un porcentaje, ¿verdad? Todavía hay un porcentaje que tal vez en una evaluación o una historia clínica no siempre lo va a comentar, ¿verdad? Sí. La persona que está pasando consulta. Sí. Yo tuve un familiar que tuvo cáncer uterino y está en remisión completamente. ¿A qué nivel, doctora, el cáncer es todavía curable? Porque ella estaba en nivel 3, creo. Sí, en realidad ahí tenemos que hacer como una especificación. Hay que hablar lo que es, ¿verdad? Todo comienza con una infección por el virus, o sea que si a usted se hace una prueba y le sale positivo, no es que tenga cáncer, ¿verdad? Hay que ir a explorar esa prueba que está positiva. Entonces pasamos a otro examen que se llama colposcopía. La colposcopía es una biopsia dirigida con un aparato que nosotros los colposcopistas hacemos en donde vemos el cuello uterino. No se puede poner anestesia porque al colocarlo yo pierdo la visibilidad, entonces se trata de buscar que no sea tan molesto, ¿verdad? Para la paciente uno les explica y si allí sale algo alterado puede pasar que pasen lesiones de bajo o de alto grado o que salga un cáncer, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es de que no todas las lesiones son cáncer. Con lo que usted me menciona, los que necesitamos tratamiento son a las lesiones de bajo grado y alto grado que no son invasivos, pero a las que sí son invasivos tenemos que ver el tamaño de invasión. Prácticamente si es grado 1 todavía es algo que se puede solucionar, ¿verdad? ¿Con medicinas únicamente? Pues en la mayor parte de veces va con una cirugía y con medicina, ¿verdad? Eso sí hay que hacérselo ver a la paciente porque a veces creemos que solo quitando el útero va a ser la solución, pero hay que explicarles que el seguimiento es largo. Se lo digo porque en mi caso, pues yo también he tenido familiar con cáncer, ¿verdad? De mama. Entonces, eso cuando aunque uno conozca, a veces es difícil porque es un poco incomprensible entender que va a pasar 5 años con un medicamento, ¿verdad? De 5 a 6 años. Entonces, a veces se lo tenemos que hacer ver al paciente porque van a haber periodos que puede hacer que no llegue, que caiga en depresión, que ya no se la quiera seguir tomando, o situaciones donde
se operan, pero se sigue afectando otros órganos, ¿verdad? Vagina, vulva, vejiga. Entonces, sí es de informarlos, porque tampoco se les puede estar prometiendo algo cuando no se va a poder lograr, ¿verdad? Pero por eso le digo de que hay maneras como yo lo puedo prevenir. O sea, en sí el cáncer es algo prevenible desde la infancia, porque si buscamos cuáles son los factores de riesgo, pues a todos nos va a aparecer que son múltiples parejas sexuales, fumar, tomar, tener diferentes tipos de parejas, diferentes tipos de vidas sexuales, ¿verdad? Entonces, estos son los principales factores. O sea que no es una respuesta sencilla, ¿verdad? Esto tiene que tratarse dependiendo de la situación que tenga el paciente, ¿verdad? Y en qué grado. Hay que individualizar. Hay que individualizar porque casi siempre el paciente llega cuando ya platicó con una amiga o con un amigo y ya tomó aguas de algún tipo de hojita, ¿verdad? Si bien es cierto, la mayor parte de medicamentos que han sido creados en base a cierta hierba, ¿verdad? Pero no todo se va a solucionar con eso. Hay situaciones donde uno tiene que explorar al paciente y tenemos que visualizarlo. Entonces, no todo va a poder ser solucionado con agua. Entonces, ahí es donde hay que romper ese tabú también. Sí. Siento que hay muchos tabús que hay que romper, ¿verdad? La verdad es que sí. Sí. Sí, siento que este es un tema un poco difícil, ¿verdad? Porque también hay que aclarar otro punto. La infección por el virus. Casi todos pensamos que estoy infectada porque me fueron infiel. El virus del papiloma humano no es igual al virus del VIH. Son dos virus totalmente diferentes. Se pasan o se transmiten, ¿verdad?, de la manera parecida. Pero el virus del VPH es un virus muy volátil, se elimina. Y es por eso que están creadas las pruebas. De 30 a 59 años es una etapa que se cree que yo ya no lo puedo eliminar completamente. Antes de esa edad, sí se puede, se aumenta su inmunidad y por eso es necesario la vacuna, ¿verdad? Vacunarlo. Después de esa edad, ¿es necesario vacunarlo? Sí, pero también brindar el otro tipo de tratamiento con los que contamos, ¿verdad? Entonces, sí es como un tabú porque la mayor parte de personas cuando llegan y uno da esa respuesta puede ocasionar conflictos en el hogar, separaciones, también que a nosotros nos puedan llamar la atención, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que saber de qué manera lo vamos a explicar. Lo otro es explicárselo de una manera que lo entiendan, porque a veces uno les dice y no todos lo entienden de la manera correcta. O sea, yo la puedo ver a usted, le doy un resultado y ya no regreso, porque no entendí. Y así fueron pasando los días, ¿verdad? Entonces, en cada paciente hay que explicarlo de una manera que lo pueda entender. Claro, claro. Es totalmente individualizado. Sí. Es una labor fantástica la que están haciendo. Yo quisiera, doctora, decirle, ¿qué le dijera usted a una niña, a una muchacha que ha recién comenzado su menstruación? ¿Qué le diría a ella si usted tuviera un par de minutos para verla a la cara? Si me pongo a pensar en cómo fue... Dígaselo a ella. En cómo fue mi infancia, en realidad sí le diría que se cuide, ¿verdad? Que se cuide lo más que puedo. Para todo hay una etapa. Hay una etapa para caminar, otra etapa para correr. Entonces, cuando yo veo por primera vez mi regla, lo primero que tengo que hacer es informárselo a mi mamá o a mi papá para que ellos me orienten. Si no encuentro una orientación, y como ahora todos tenemos redes sociales, internet, buscar en internet qué es la menstruación. Y si con esa información no logro entenderlo, pedirle a mi mamá o a mi papá que me lleve a pasar consulta, ya sea con mi pediatra de confianza o con mi ginecólogo, para que me puedan orientar cómo van a ser mis chequeos, cómo me va a venir esa regla, cada cuánto va a aparecer, cómo va a ser el color de la sangre, si me va a doler el vientre cuando me viene, si me va a incapacitar para hacer educación física, si puedo ir a natación, jugar basquetbol, para todo eso, ¿verdad? Esa sería, que se cuiden principalmente. Sí.
Hemos hablado del tema ya de una manera tan beneficiosa. Cuénteme un poquito más acerca de la clínica y cuénteme qué cosas están haciendo y qué tipo de alianzas ustedes tienen acá en Santa Ana para luchar esta guerra. Sí, yo cuento con mi clínica, ¿verdad? Acá en Santa Ana. Para darle como una ubicación, pues estoy cerca del Hospital de Santa Ana, una cuadra antes, pegadito a donde está el consultorio popular, ¿verdad? A grosso modo, esa es como la ubicación. Todavía estoy patentando el nombre de la clínica porque me hace falta que me lo puedan inscribir, ¿verdad? Pero acá estoy en Santa Ana, allí atiendo todos los días, de las 11 de la mañana hasta como las 2 de la tarde. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ahí cuento con todo tipo de tratamiento, ¿verdad? Para el cáncer de cuello uterino que no sea invasivo y para las lesiones causadas por el virus del papiloma humano, además de toda la atención a la mujer en el área de ginecología, ¿verdad? Por el momento así. ¿Y sus socios? ¿Tiene algunos socios aliados con lo que usted está...? Sí, eso le iba a comentar. Yo este día... vengo con una promoción o una ayudita, digámoslo así, ¿verdad? Cuento con 2 métodos de planificación familiar que se van a entregar a las personas que puedan estar sintonizando nuestra entrevista acá en Erizo TV, ¿verdad? Y que se puedan comunicar a un número telefónico que voy a mencionar, donde pueden escribir que estuvieron visualizando la entrevista, ¿verdad? Ese es el 77445240. Ya nuestro público lo va a poder ver acá en la pantalla. A ¿sí? ese, gracias a un laboratorio, el laboratorio de CATE, nos ha ayudado ahí con unos métodos de planificación familiar para las pacientes que lo necesiten, ¿verdad? Igualmente a las personas que se comuniquen a ese número, ¿verdad? Yo voy a ofrecerles 4 citologías, ¿verdad? Para que las pacientes que lo necesitan y tal vez no tengan, digámoslo así, un recurso para realizarla, puedan escribir y puedan colocar de qué se trató nuestra entrevista, ¿verdad? Y sí, sobre todo para lo que le dije, ser preventivo, ¿verdad? O sea que si alguien le pone un comentario en el programa que usted está ahora grabando, usted puede responder con estos beneficios. Claro. Eso me parece fenomenal. Sí, porque como nuestro objetivo es prevenir, ¿verdad? Claro. Entonces la citología es una prevención. Fantástico. Entonces necesitamos hacer prevención. Fantástico, me parece genial. ¿Alguna otra iniciativa que ustedes tienen en la clínica? Y segunda pregunta, su nombre, el que está patentando o registrando, ese todavía no es público. Todavía no, pero ya casi. Se va a llamar Cervical Care. Cervical Care, que es cuidado, ¿verdad? Sí. De la cervical. Cervical Care. Me gusta el nombre. Care. La palabra care es cuidado, ¿verdad? Y es darle un cuidado apropiado, ¿verdad? Prevenible. Hay que prevenir. A esto, ¿verdad? Sí, qué fantástico. Doctora, quisiera que usted me hiciera el favor, ahora que ya estamos como terminando la entrevista, de contarme un poquito y decirlo directamente al micrófono a una niña cómo la pueden contactar. Me pueden contactar al 7744-5240, es el número de teléfono en el cual siempre doy respuesta a cualquier duda. También cuento con mis redes sociales. Ahorita en Facebook aparezco como doctora Sonia Esmeralda Hernández, ginecóloga, ¿verdad? Temporalmente esos 2. También si ustedes se quieren acercar a la clínica, está una cuadra antes de llegar como al portón principal del hospital, pegadito al consultorio popular. Allí cuento con mi consultorio, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan, pues puede ser solventada. Fantástico. Doctora, le doy muchas gracias por haberme acompañado en el programa. Muchas gracias. Me siento pero muy feliz de haber tenido esta entrevista porque siento que su clínica está patrocinando un bien social para Santa Ana.
Así de que felicidades. Gracias. Y la espero en otra edición de este podcast. Y a ustedes, amigos, les doy la grata noticia de que esta cooperación que hacemos es por y para Santa Ana, pensando en esta ciudad donde se pueden llevar a cabo todo este tipo de tratamientos acá mismo en la zona occidental del país. Así de que no se pierdan la oportunidad que les da la doctora para que ustedes puedan hacerle comentarios y de alguna manera conectar con ella para que esta información no se quede en el aire, sino que penetre en los corazones de muchas personas. Es para mí un gran placer haberlos tenido en el programa y estoy seguro que nos vamos a ver en el siguiente programa. Buenas noches.